El mundo sin mi hermana, a quien todos amaban. Capítulos 111 y 112. Como un herrero creando una pieza, Siena vistió todo el maná en el corazón. El emperador expulsó un líquido negro, resultado de la mezcla entre veneno y sangre degradada. Lo hemos conseguido. El corazón muerto había comenzado a latir de nuevo. Siena había acabado con el corazón, así que envió maná a través de las venas y demás vasos sanguíneos que recorrían todo el cuerpo. Por cada lugar que pasaba el maná de Siena, la sangre contaminada era limpiada. La sangre, que ahora contenía poder purificador, comenzó a revivir la carne y los huesos que habían sido degradados o habían muerto. Un milagro que debería ser considerado como una resurrección. Siena, pronunció el anciano con incredulidad, como si acabara de volver de entre los muertos. ¿Por qué lloras? Pero las primeras palabras del emperador no expresaban dicha por estar vivo. La mano temblorosa del emperador se alzó y frotó débilmente las mejillas húmedas de Siena. Ella, que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba llorando, forzó una sonrisa. Todo estaba bien ahora, había logrado curarlo. Siena lo había curado antes de que fuera demasiado tarde. No he perdido a su majestad. Siena alzó su mano y cerró con cuidado los ojos del emperador. Ahora el emperador ya no temía cerrar sus ojos. Y Siena, más que nadie en el mundo, tenía la certeza de que él viviría. Descanse un poco, su majestad. El príncipe heredero y el gran príncipe están aquí, bebé. Con sus ojos ya cerrados y, justo antes de sumirse en un profundo sueño reparador, el emperador dijo: voy a descansar un poco. Un susurro que solo fue escuchado por Siena, que le escuchaba atentamente. Espera, no llores. Ante eso, las calientes lágrimas que Siena había estado conteniendo se liberaron por todo su rostro. Siena le respondió al anciano, intentando contenerse. Sí. El rostro del emperador tenía una sonrisa radiante, como si estuviera aliviado, y solo entonces la llama se extinguió. El príncipe heredero, que se había acercado a ellos, comprobó la condición del emperador. Está vivo. Ante esas palabras, un asombro mudo se extendió por todo el salón. Siena Saros había salvado al emperador. Mientras observaba cómo la poderosa llama se extinguía en el aire, el archiduque dijo: ¿que no es acaso la segunda vez que esta llama brilla en este mundo? La primera vez había salvado su vida. Esa era la llama curativa. Siena. Asiel sujetó con rapidez a Siena, que estuvo a punto de caer al desmayarse. Antes de perder por completo la conciencia, Siena murmuró en voz apagada: creo que he usado demasiado maná. Pero el emperador debía ser salvado. Eso era lo único que Siena podía pensar, por lo que no dudó en usar todo su maná. En forma de evidencia, el cabello de Siena había crecido en longitud lo suficiente como para estar descolgándose del podio. Resultaba evidente que había drenado todo su maná en un momento y que su eje temporal se encontraba fuertemente inestable. Siena gruñó y se retorció, como si agonizara. ¿Acaso estaba intentando aliviar un poco de su dolor de forma inconsciente? Instintivamente, Siena se había hundido en los brazos de Asiel. Al verla, Asiel sintió su corazón acelerarse y su estómago retorcerse. Cuánto dolor debes haber sentido. ¿Que no estaba ella misma aferrándose a los brazos de alguien que detestaba profundamente? Asiel se sentía patético, pero en ese lugar público lo único que podía hacer por Siena era abrazarla mientras se ofrecía como soporte. Has trabajado duro, ahora puedes descansar. Porque esa era su vida. Era su tiempo de brillar y vivir en el mundo. Con su cuerpo cubierto de sudor frío, Siena abrió sus ojos con suavidad. Sus ojos, que se detuvieron en el extremo de la cara de Asiel, parecían dormidos por el dolor. Los labios de Asiel, hinchados, se cerraban y abrían con rapidez como si estuviera tratando de decirle algo a Siena. Lentamente, ella cerró sus ojos. Estaba ya muy entrada la noche cuando Siena recobró la conciencia, aunque todavía estaba aturdida. No, en realidad, Siena no estaba segura de que fuera de noche. Solo sabía que la habitación estaba completamente oscura. Así, quizá fuera más acertado decir que estaba oscuro. Bueno, en medio de esa oscuridad que impedía a Siena saber si era de día o de noche, alguien mordió los labios de Siena. El roce era húmedo y cálido. Sentía como si esos labios ya se hubieran solapado con los suyos con anterioridad. Inconscientemente, Siena abrió los ojos al notar al contrario succionar su labio inferior. Entonces, una lengua se introdujo en su boca y el beso se volvió inmediatamente más profunda. Los gemidos de Siena se escapaban de sus labios entre beso y beso. Siena encogió los dedos de sus pies automáticamente. A su vez, cerró sus piernas como si tratara de proteger algo. No obstante, la otra parte no se vio alterada por esas acciones, limitándose a apartar cariñosamente el cabello que había quedado pegado en la frente de Siena debido al sudor. ¿Ya estás despierta?, susurró una voz contra sus húmedos labios. Siena respondió con un gruñido, sin sentarse o incorporarse, todavía con su cabeza enterrada en alguna gran almohada. ¿Asiel? Sí, respondió Asiel con brevedad. Siena era incapaz de organizar sus pensamientos.
Su majestad había sido envenenado en el banquete, justo enfrente de ella. Yo aquí, ¿qué? Su majestad se encuentra sano y salvo, respondió Ciel como si pudiera leerle la mente. Siena parpadeó, preguntándose si eso era verdad. Todo lo que pudo notar era a Ciel asintiendo en la profunda oscuridad. Gracias a ti. Eso alivió a Siena. Dando un profundo suspiro, ella relajó su nervioso cuerpo por un momento. Siena sintió la mano caliente de Asiel tratando de tocarle la espalda, pero se detuvo en el aire. ¿Puedo tocarte? ¿Qué diablos era esa repentina reflexión? Siena le preguntó con voz débil. ¿Acaso no nos estábamos besando? Eso... Siena no sabía la razón, pero el dolor que había sentido distante se estaba acentuando poco a poco. ¿Era por haberse despertado o porque los labios de Asiel se habían alejado de los suyos? Todo el cuerpo de Siena palpitaba, como si le hubiera dado una paliza, pero al mismo tiempo lo sentía tan débil que le era imposible moverse. Le daban pinchazos en la cabeza, como si tuviera migraña. Lo siento, lo hice porque tu condición era muy mala. Asiel estaba tratando de darle excusas, pero eso no le importaba ahora a Siena. De hecho, no le había pedido ninguna explicación en primer lugar. Quería decir que puedes tocarme. No, en realidad, Siena quería pedirle que la tocara. Ella sentía mucho dolor. Pese a tener permiso, Asiel dudó un poco. Siena ya no podía soportar el dolor naciente, así que lo incitó. Date prisa. Asiel tocó la espalda de Siena dubitativamente. Cuando la tensa mano tocó la piel de ella, Siena sintió como si la piel que tocara estuviera a punto de derretirse. Siena suspiró ante la sensación del dolor siendo aliviado. Creo que superaré esto. ¿Te duele mucho? ¿De verdad tenía que contestar? Ese hombre de verdad que a veces se comportaba como un estúpido. Viendo cómo los ojos verdes de Siena lo observaban con resentimiento, Asiel se quedó sin palabras por un momento. Él continuó abrazando y acariciando cálidamente el cuerpo de Siena, pero puntualizó algo. Te lo recuerdo porque puede que lo hayas olvidado, pero soy Asiel Natch. Siena estaba estupefacta. Llegados a este punto, ¿cómo no iba a saber eso? Asiel suspiró y continuó pronunciando sus advertencias. Es Asiel Natch. En ese instante, Siena juntó sus labios con los de Asiel el tiempo suficiente para aclarar su mente un poco. Después de aliviar un poco su dolor, Siena alejó sus labios. Él continuó. Soy esa persona que se atrevió a amarte durante otros 7 años después de los 10 años de tu primera vida, y, por esa razón, soy el mismo idiota que no se dio cuenta de nada hasta después de hacer tu vida un infierno durante 10 años. Así él deseaba que Siena se diera cuenta, así él podría recuperar su cordura. El hombre frente a ella no era su salvador. Él había arruinado su vida e incluso se había atrevido a confesar que la amaba pese a conocer todos sus pecados. Así que, por favor, no me lo permitas. A esas palabras suaves le siguió el sonido de una respiración baja. Un sonido que pareció viajar por toda su espina dorsal, lo que le provocó fuertes escalofríos. Así él continuó en un tono de voz oscuro. Si me permites quedarme aquí una sola vez, me temo que algo irreversible sucederá. Así él había tratado de actuar de una forma aceptable, dentro de los límites, para salvar a Siena. El corazón de ella estaba muriendo. Sentía un dolor insoportable y, por ello, sus instintos le gritaban que tenía que hacer algo rápido para salvarla. Y, en lo más profundo, sentía la codicia de desear tener a su amada entre sus brazos. Por ello, temiendo que Siena se sintiera repugnada al verle si se despertaba, había cerrado todas las cortinas después de acostarla en la cama. Así, en caso de despertar, no tendría que mirar a Asiel. Esa era su forma de mantener su propia correa tensa. Él era un hombre sucio, nada parecido a un lobo o a un perro, pero aún así trató de comportarse como el perro fiel de Siena, pero había llegado a su límite. Ahora era trabajo de Siena despertarse y trazar la línea. Siena pensó, ¿de qué está hablando? Si la mente de Siena hubiera estado un poco más despejada, se habría sentido sorprendida al medir la profundidad de los deseos de Asiel. El problema radicaba en que Siena no podría permitirse sorprenderse por algo así en ese momento. Asiel. La mano de Siena se movió en la oscuridad hasta tocar el cuello de Asiel. Siena subió su mano desde ahí hasta depositarla en la mejilla del hombre. Sé a quién le estoy dando permiso. Continuará.